El pesado silencio del madrileño verde Salamanca fue interrumpido por un grito desgarrador que hizo que las palomas alzaran el vuelo desde sus balcones de hierro forjado. ¡Me han robado! La voz estridente de doña Casilda Montemayor resonó por los pasillos de mármol de su mansión del siglo XIX, haciendo temblar las lámparas de araña de cristal, como si también tuvieran miedo. Era una tarde de octubre, con ese típico sol dorado madrileño, filtrándose a través de las cortinas de terciopelo rojo, creando sombras alargadas que parecían dedos acusadores, apuntando en todas direcciones. El aroma a cera de abejas mezclado con el caro y empalagoso perfume del jazmín flotaba en el aire mientras los pasos apresurados de la criada Carmen resonaban en el reluciente suelo de parqué. Carmen Dolores Ruiz tenía 32 años, sus manos callosas de tanto fregar, lavar y cuidar, y sus ojos castaños aún conservaban la luz dulce de quien creía en la bondad de la gente. Provenía de un pequeño pueblo de Extremadura, donde los olivos se extendían hasta donde alcanzaba la vista y donde todos se conocían. 6 meses atrás yo trabajaba para doña Casilda, cuidando de aquella mujer de 78 años que parecía esculpida en hielo y amargura. La anciana usaba collares de perlas incluso para desayunar. Hablaba con un marcado acento aristocrático y trataba a Carmen como si fuera una sombra, insignificante, útil solo para ir a buscar objetos y obedecer órdenes. Pero Carmen necesitaba ese trabajo. Su hija pequeña, Lucía, de tan solo 5 años, estaba con sus abuelos en Cáceres, esperando a que su madre ahorrara lo suficiente para alquilar un piso juntas en Madrid. Aquella fatídica tarde, Carmen doblaba sábanas de lino francés en el lavadero, cuando oyó el grito. El corazón le dio un vuelco. Lo dejó todo y corrió por los pasillos, subiendo la elegante escalera de madera, con escalones que crujían bajo sus pies descalzos. Doña Casilda no permitía zapatos dentro de la casa, porque rayaban el suelo. Al llegar al dormitorio principal, encontró a la anciana de pie, junto al tocador antiguo, con el rostro desencajado por la furia, sus finos dedos adornados con anillos, señalando el joyero abierto. «Señorita Joyas, han desaparecido», gritó, con la voz temblorosa pero cargada de veneno. Carmen sintió que el suelo se le resbalaba bajo los pies. Las joyas, el collar de esmeraldas que había pertenecido a la abuela de doña Casilda, los pendientes de diamantes, el brazalete de oro blanco han todo desaparecido. «Señora, no he tocado nada, lo juro». Carmen sintió que le temblaba la voz y las manos al agarrarse al marco de la puerta. El aroma a lavanda de la habitación se mezclaba con algo más amargo, el olor del miedo. Doña Casilda se giró lentamente, como una serpiente a punto de atacar, con sus gélidos ojos azules fijos en la joven cuidadora. «Claro que fue usted. ¿Quién más entra en esta habitación? ¿Quién más tiene acceso a mis cosas?» La acusación cayó como una sentencia de muerte. Carmen sintió que las lágrimas le escocían en los ojos. Sabía que no tenía forma de defenderse. Era su palabra contra la de una mujer rica y respetada, con un apellido antiguo y contactos por todo Madrid. Y peor aún, era viernes, día de paga, un mes entero de trabajo duro, despertándose a las 6 de la mañana, trasnochando después de limpiar la cocina. Y ahora nada. «Llamo a la policía ahora mismo», declaró doña Casilda, cogiendo el teléfono fijo dorado de la mesita de noche. Sus uñas rojas brillaban a la luz de la tarde al marcar. Carmen sintió que el pánico le subía por la garganta como bilis. Si llegaba la policía, si se presentaba una denuncia formal, perdería no solo su trabajo, sino cualquier posibilidad de volver a trabajar. ¿Quién contrataría a una mujer acusada de robo? ¿Cómo se lo explicaría a su hija? ¿Cómo pagaría el alquiler a los abuelos que ya estaban sacrificando tanto para cuidar de Lucía? El mundo entero parecía derrumbarse a su alrededor y ni siquiera tenía fuerzas para gritar, para defenderse, para hacer otra cosa que quedarse allí, paralizada, mientras la arrogante anciana hablaba por teléfono con una voz dulce y venenosa a la vez. Pero había algo extraño. Carmen lo notó mientras observaba a doña Casilda hablar con la policía. La anciana parecía demasiado tranquila, casi satisfecha. No había desesperación genuina en su voz, solo esa indignación teatral que usaba cuando quería llamar la atención. Y entonces, Carmen vio algo que le heló la sangre. En un rincón de la habitación, medio escondida,
Tras la pesada cortina, estaba la bolsa de viaje de cuero marrón que doña Casilda había llevado la semana anterior a visitar a su hermana en Toledo. La bolsa estaba entreabierta, y dentro Carmen pudo ver un destello verde esmeralda, que conocía muy bien. El corazón de Carmen latía con tanta fuerza que estaba segura de que doña Casilda podría oírlo. Sería posible. La anciana había escondido sus propias joyas solo para acusarla de robo. Pero ¿por qué? ¿Por qué alguien haría algo tan cruel, tan perverso? Carmen sintió que una oleada de ira comenzaba a hervir en su interior, mezclada con dolor y humillación. Había trabajado duro, con honestidad, con dedicación, y ahora la acusaban de algo que jamás haría. Pero si decía algo, si acusaba a doña Casilda de mentir, ¿quién la creería? ¿Una pobre inmigrante extremeña contra un aristócrata madrileño? La policía dijo que llegarían en 15 minutos. Doña Casilda colgó el teléfono y miró a Carmen con una sonrisa fría, casi triunfante. Puedes esperar en la cocina. No intentes irte en sí, intentas escapar. Será peor para ti. Carmen sintió que le temblaban las piernas, pero algo en su interior se negaba a ceder. Miró fijamente a la anciana, luego a la maleta entreabierta, y tomó una decisión. Si iba a ser destruida, que fuera luchando. Señora, dijo Carmen con voz más firme de lo esperado, ¿puedo hacerle una pregunta antes de que llegue la policía? Doña Casilda arqueó una ceja fina y perfectamente delineada. ¿Qué desea? Carmen respiró hondo, sintiendo el aire entrar en sus pulmones, como una última dosis de coraje. Revisó dentro de su maleta de viaje de Toledo. El silencio que siguió fue tan denso que pareció absorber todo el aire de la habitación. El rostro de doña Casilda palideció como la cera. Sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo, antes de recomponer su máscara de indignación. Pero era demasiado tarde. Carmen lo había visto. Él había visto el momento de pánico, el instante en que la mentira casi se desmoronaba. Y ahora, con el lejano sonido de las sirenas comenzando a romper el silencio de la tarde madrileña, Carmen supo que los próximos minutos decidirían no solo su futuro, sino también cuánta dignidad aún podría arrebatarle a esa situación imposible. La anciana abrió la boca para responder, pero en ese preciso instante, el timbre resonó por la mansión. La policía había llegado, y la verdad, la verdad seguía encerrada dentro de ese bolso de cuero marrón, esperando explotar como una bomba que lo destruiría todo. El agente de la Policía Nacional, Javier Morales, tenía ese aire cansado de quien lo ha visto todo en las calles de Madrid. Entró en la mansión con su joven compañero Elegente Ruiz, quien no tenía parentesco con Carmen, aunque la coincidencia de sus apellidos le provocó una extraña punzada en el pecho. Morales rondaba los 50 años, con bigote canoso y ojos que parecían radiografiar a la gente en segundos. Saludó a doña Casilda con la cortesía profesional que los policías españoles usan con la clase alta. Pero Carmen notó que su mirada recorría la habitación con meticulosa atención, absorbiendo cada detalle. Señora Montemayor, ¿entendemos que ha habido un robo?, preguntó, sacando una pequeña libreta del bolsillo. La anciana levantó la barbilla, recuperando rápidamente su postura regia, y señaló a Carmen, como si señalara a una peligrosa criminal. Esta mujer me robó mis joyas, reliquias familiares de incalculable valor. Exijo que la registren de inmediato y la lleven a comisaría. Carmen sintió que le hervía la sangre, pero se obligó a mantener la calma. Sabía que cualquier arrebato emocional sería usado en su contra. Señora agente, dijo con voz apenas temblorosa, no he robado nada. Llevo 6 meses trabajando aquí honestamente, pero antes de que me registre, le sugiero que revise su maleta. Esa de ahí en la esquina, señaló la maleta marrón de cuero. El agente Morales siguió la dirección del dedo de Carmen, y luego miró a doña Casilda. La expresión de la anciana cambió sutilmente. Fue solo un destello, un microsegundo de pánico que cruzó su rostro antes de que se recompusiera. ¡Qué absurdo! Mis joyas no están en ninguna maleta. Esta mujer está intentando desviar la atención. Pero Morales no era tonto. Había visto ese cambio de expresión. Señora, no cuesta nada revisar. Si las joyas no están, podemos proceder a registrar a la señorita. Se acercó a la maleta, la recogió con cuidado y la abrió por completo. El silencio que se instaló en la habitación fue absoluto. Incluso el tic-tac del viejo reloj de pared
pareció detenerse. Del interior de la bolsa Morales sacó un estuche de terciopelo azul oscuro. Miró a doña Casilda con expresión indescifrable y abrió el estuche. Dentro, brillando bajo la dorada luz de la tarde, estaban el collar de esmeraldas, los pendientes de diamantes y el brazalete de oro blanco. Todo perfectamente ordenado, como si hubiera sido cuidadosamente guardado por manos que sabían exactamente lo que hacían. Carmen sintió que sus piernas casi cedían de alivio, pero se obligó a mantenerse erguida. Doña Casilda palideció como un papel. Yo no entiendo cómo, balbuceó, pero su voz sonó hueca, demasiado falsa. El agente Ruiz, más joven y con menos experiencia, miró confusamente a una y a otra mujer. Morales, sin embargo, cerró lentamente el estuche y miró a la anciana con esos ojos penetrantes. Señora Montemayor, dijo con voz grave y controlada. Dice que no sabía que sus joyas estaban dentro de esta bolsa, la bolsa que estaba en su habitación. Doña Casilda abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Carmen vio la desesperación crecer tras esa máscara de arrogancia. Yo. Debió ser ella, debió haber puesto las joyas ahí para confundirme, para que pareciera que mentía. La acusación era tan absurda que incluso el joven Ruiz frunció el ceño. Morales colocó cuidadosamente el estuche sobre el tocador y se cruzó de brazos. Entonces sugiere que su empleado robó las joyas, pero luego las metió en su bolso personal, en su habitación, donde usted podía encontrarlas en cualquier momento. Eso no tiene mucho sentido, señora. Carmen sintió una oleada de gratitud por el experimentado policía. Había visto la verdad en segundos, pero doña Casilda no iba a rendirse tan fácilmente. No lo entiende, exclamó la anciana, alzando la voz. Esta mujer es lista. Sabía que la iba a acusar, así que urdió este plan para hacerme quedar como mentirosa. Pero mientras hablaba, sus manos temblaban visiblemente. Y Carmen notó algo más. Había sudor en la frente de doña Casilda. A pesar de que la habitación estaba fresca, tenía miedo de ser descubierta. Morales suspiró y miró a Carmen. Señorita, ¿tiene idea de por qué su jefe haría una acusación falsa contra usted? Carmen respiró hondo. Era ahora o nunca. Hoy es día de pago, señor agente. Llevo un mes trabajando sin cobrar. Madame Montemayor me dijo esta mañana que pagaría por la tarde. Entonces, de repente, las joyas desaparecieron. En la insinuación flotaba en el aire como humo tóxico. El agente Ruiz abrió mucho los ojos, comprendiendo por fin. Morales asintió lentamente, como si las piezas de un rompecabezas encajaran en su mente. Señora Montemayor, dijo Morales, con la voz ahora cargada de fría autoridad, acusar falsamente de robo es un delito grave en España. Puede acarrear una multa cuantiosa e incluso prisión. ¿Segura que quiere mantener esta versión de los hechos? Doña Casilda pareció encogerse ante la mirada de todos. Su postura imperial se desmoronó, y por primera vez Carmen vio a la mujer como lo que realmente era, no una aristócrata poderosa, sino una mujer mayor y mezquina, desesperada por no pagar lo que debía. John estaba confundida, murmuró doña Casilda, evitando las miradas. Soy una anciana. A veces olvido dónde pongo las cosas. Quizá guardé las joyas en el bolso antes de ir a Toledo y se me olvidó. Era una excusa patética, y todos en la sala lo sabían. Pero Morales también sabía que demostrar mala intención sería difícil. Intercambió una mirada con su compañero, y luego se volvió hacia Carmen. Señorita Ruiz, ¿quiere presentar una denuncia formal contra doña Casilda por falsa acusación? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Carmen sintió todas las miradas sobre ella. Esta era su oportunidad de venganza, de justicia, pero también conocía las consecuencias. Un juicio sería largo, costoso y agotador, e incluso si ganaba, su reputación como cuidadora quedaría manchada. ¿Quién contrataría a alguien que había demandado a su antiguo empleador? Pensó en Lucía, esperándola en Cáceres. Pensó en los meses de trabajo que le esperaban, en la necesidad de encontrar otro trabajo rápidamente. Solo quiero el dinero que me deben, dijo Carmen finalmente con voz firme. Un mes de sueldo, como acordamos, y una carta de recomendación honesta, confirmando que nunca hubo ningún incidente de deshonestidad durante mi estancia aquí. Doña Casilda la miró con un odio apenas disimulado, pero asintió rígidamente. Morales supervisó personalmente a doña Casilda mientras iba a la oficina, y regresaba con un sobre,
con el dinero. Carmen contaba cada billete allí mismo, delante de los policías. La anciana también escribió, con manos temblorosas y letra irregular, una breve carta de recomendación. No era cálida, pero confirmaba las fechas de empleo y afirmaba que Carmen había sido adecuada en sus funciones. Al doblar la carta y guardarla en su bolsillo junto con el sobre con el dinero, Carmen sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Había ganado la batalla, pero sabía que la guerra contra la injusticia que representaban personas como doña Casilda estaba lejos de terminar. ¿Cuántas otras Carmens en el mundo fueron falsamente acusadas y no tuvieron la suerte de contar con un detalle, como esa bolsa entreabierta, para salvarla? ¿Cuántas lo perdieron todo por la avaricia y la crueldad de empleadores sin escrúpulos? Los policías se disponían a marcharse cuando el agente Morales se detuvo en la puerta y se volvió hacia doña Casilda por última vez. Señora, oficialmente no podemos probar que hubo malicia, pero llevo 25 años trabajando en esta profesión. He visto a mucha gente desesperada hacer cosas terribles, pero también he visto a mucha gente cruel disfrazar su maldad de confusión u olvido. Hizo una pausa para que las palabras calaran hondo. Tuvieron suerte hoy, pero la suerte no dura para siempre. Y la verdad siempre sale a la luz. Dicho esto, se fue, seguido por el joven Ruiz en Carmen, recogió sus pocas pertenencias, a una muda de ropa, una foto de Lucía, un rosario que había pertenecido a su abuela, lo metió todo en una bolsa de tela y se dirigió a la puerta sin mirar atrás. Pero cuando estaba a punto de irse, oyó la voz de doña Casilda, grave y venenosa. Puede que hoy hayas ganado, pero las mujeres como tú nunca ganan de verdad. Siempre habrá alguien como yo por encima de ti. Siempre. En Carmen se detuvo, se giró lentamente, y por primera vez en 6 meses, miró directamente a los ojos de la anciana sin miedo, sin sumisión. Se equivoca, doña Casilda, dijo con calma. Ya, hija, porque puedo mirar a mi hija a los ojos y saber que soy honesta, que trabajo con dignidad. Puede que tengas dinero, puede que tengas esta mansión, puede que tengas un apellido antiguo, pero cuando cierras los ojos por la noche, sabes exactamente quién eres. Y eso, es una prisión de la que nunca escaparás. El silencio que siguió fue absoluto. Carmen salió por la puerta principal, bajó los escalones de mármol, y caminó por las calles del barrio de Salamanca, mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Madrid, tiñendo el cielo de naranja y rosa. No sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa sí sabía, había sobrevivido. Y a veces, sobrevivir con dignidad, ya era la mayor victoria posible. Habían pasado 3 semanas desde aquel terrible día en la mansión de doña Casilda. Carmen había encontrado un nuevo trabajo cuidando a un amable señor, mayor en Lavapiés, un barrio multicultural de Madrid, donde las calles olían a especias de 1000 lugares diferentes, y donde nadie la juzgaba por su origen humilde. El sueldo era más bajo, pero el trato era humano. Incluso había conseguido alquilar un pequeño apartamento y traer a Lucía de Cáceres. La chica ahora dormía en un colchón junto a la cama de Carmen, y cada noche, antes de dormir, Carmen agradecía en silencio a Dios por haber escapado de aquella situación. Pero el destino, al parecer, aún no había terminado de escribir esa historia. Una tarde de noviembre, mientras Carmen paseaba por la Gran Vía después de comprar en el mercado de San Miguel, oyó una voz familiar. «¿Carmen? ¿Carmen Ruiz?» Se giró y se quedó paralizada. Era el agente Morales, el policía que había investigado el caso. Vestía de civil, llevaba una chaqueta de cuero y tenía una expresión seria en el rostro. «Agente Morales», dijo Carmen, sintiendo que se le aceleraba el corazón. «¿Ha pasado algo?» Le hizo un gesto para que se apartara del flujo de peatones, y se detuvieron junto al escaparate de una librería vieja. «Necesito decirle algo», dijo en voz baja. «Algo que descubrí, pero que no puedo usar oficialmente. Sin embargo, pensé que merecía saberlo». Carmen sintió un escalofrío. «¿De qué está hablando?» Morales miró a su alrededor como para comprobar si alguien la escuchaba, y luego continuó. «Después de ese incidente en su casa, me sentí intranquilo. Algo no cuadraba. Así que hice algunas investigaciones extraoficiales. Hablé con otras personas que trabajaron para doña Casilda a lo largo de los años». Hizo una pausa, y Carmen vio algo sombrío en sus ojos. «Carmen, usted fue la 5ª empleada en 6 años acusada de robo por doña Casilda». «La 5ª, y todas las acusaciones
ocurrieron justo el día de pago. Carmen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La quinta no había sido la primera. No había sido un caso aislado de malicia ni de confusión senil. Era un patrón en un método. Una estrategia deliberada y calculada. Pero, ¿los demás qué les pasó?, preguntó Carmen, con la voz entrecortada. Morales apretó los labios. 2 huyeron antes de que llegara la policía, por lo que oficialmente su reputación quedó manchada, y nunca más podrían volver a trabajar como cuidadores. Un tercero fue arrestado, pasó 3 días en comisaría, hasta que las joyas robadas aparecieron misteriosamente bajo un cojín del sofá. La cuarta sufrió una crisis nerviosa y regresó a su pueblo natal en Galicia. Whitehall hizo una pausa. ¿Fuiste la primera lo suficientemente inteligente como para descubrir el truco a tiempo? Carmen sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de ira. Una ira pura y desbordante. ¿Por qué no puedes hacer nada oficialmente?, preguntó, intentando controlar la voz. Morales suspiró profundamente, porque en todos los casos, igual que en el tuyo, aparecieron las joyas. Así que, técnicamente, no hubo delito. Y doña Casilda siempre alegaba confusión, olvido, vejez, sin pruebas concretas de premeditación. El sistema no puede tocarla. Conoce las lagunas legales mejor que muchos abogados. Puso la mano sobre el hombro de Carmen, paternalmente. Pero quería que lo supieras. Quería que supieras que tu intuición era correcta y que te salvaste de algo que destruyó la vida de otras mujeres. Carmen asintió lentamente, asimilando la información. Pensó en esas mujeres. Mujeres como ella, trabajadoras, honestas, que habían sido usadas y desechadas por una anciana rica, que veía a los seres humanos como objetos desechables. Y entonces, una idea empezó a formarse en su mente, una idea peligrosa pero justa. Agente Morales, dijo Carmen, secándose las lágrimas, ¿podría darme los nombres de estas mujeres? O al menos decirme cómo encontrarlas. Morales la miró con curiosidad y un dejo de preocupación. ¿Por qué? ¿Qué planea hacer? Carmen sonrió por primera vez, una sonrisa breve pero decidida. Haga lo que el sistema no hace. De voz a quienes han sido silenciados. Morales dudó un buen rato, luego sacó un papel del bolsillo y anotó 3 nombres y números de teléfono. Oficialmente, no le di esto, dijo entregándole el papel, pero extraoficialmente. Espero que se haga justicia. Justicia de verdad, no la que está escrita en los códigos legales. Carmen tomó el papel como si fuera oro. Gracias, agente Ang. Es usted un buen hombre. Se encogió de hombros. Solo soy un hombre cansado de ver a la gente mala salirse con la suya. Buena suerte, Carmen, y tenga cuidado. En los días siguientes, Carmen hizo algo que nunca imaginó que tendría el valor de hacer. Llamó a cada una de las mujeres cuyos nombres Morales le había dado. La primera, María, había regresado a Bilbao y trabajaba en una conservera, ganando la mitad de lo que ganaba como cuidadora. La segunda, Rosa, estaba en Barcelona, trabajando como limpiadora en un hotel, y aún tenía pesadillas sobre el día que pasó en comisaría. La tercera, Inés, había logrado rehacer su vida en Valencia, pero el trauma la atormentaba. Carmen les contó su historia a cada una, y entonces propuso algo atrevido. ¿Y si vamos juntas a la prensa? ¿Y si contamos al mundo lo que hace doña Casilda Montemayor, a las mujeres trabajadoras? Se hizo el silencio, al otro lado de la línea, a miedo, a duda, pero también, a esperanza. Nos demandará, dijo Marían, tiene dinero para abogados caros, pero tenemos la verdad, respondió Carmen, y nos tenemos las unas a las otras. 4 mujeres contando la misma historia no pueden ser ignoradas. Fue Rosa quien rompió el silencio primero. Me apunto, dijo con voz temblorosa pero firme. No puedo dejar que otras mujeres pasen por lo que yo pasé. Una a una, todas asintieron. Y así, una fría mañana de diciembre, las 4 mujeres se encontraron en un pequeño café del barrio de Malasaña. Ni siquiera se conocían personalmente, pero al verse, fue como si fueran hermanas separadas por el destino. Compartieron sus historias, lloraron juntas y luego de la mano, fueron a la redacción de un periódico local, conocido por sus investigaciones sociales. La periodista que las recibió, una mujer de mediana edad llamada Elena Cortés, las escuchaba con creciente atención, tomó notas meticulosas, pidió detalles, revisó fechas y documentos. Esto es serio,
dijo Elena finalmente. Si publicamos esto, será una guerra. Doña Casilda tiene contactos, ampero. Miró a las 4 mujeres. Esta es exactamente la clase de historia que necesita ser contada. El artículo se publicó una semana antes de Navidad. El titular arrasó en portada. La aristocracia del abuso en 4 mujeres denuncian un patrón de acusaciones falsas. La noticia corrió como la pólvora. Otros periódicos recogieron la noticia. Las redes sociales explotaron. De repente, doña Casilda Montemayor ya no era una dama respetable de la alta sociedad madrileña. Era el símbolo de todo lo malo en el trato que los ricos daban a los trabajadores. Más mujeres comenzaron a denunciar, una sexta, una séptima, mujeres que habían trabajado para doña Casilda décadas atrás y que habían sido silenciadas por el miedo y la vergüenza. El edificio de mentiras que la anciana había construido a lo largo de los años se derrumbó en cuestión de semanas. Hubo protestas frente a su mansión. Su familia, avergonzada, cortó relaciones públicas con ella. Y aunque nunca fue condenada legalmente, porque las leyes españolas aún tenían lagunas legales que protegían a personas como ella, su reputación quedó destruida para siempre. Carmen nunca volvió a ver a doña Casilda en persona. Pero 6 meses después de la publicación del artículo, recibió una carta sin remitente, pero con la letra temblorosa que reconoció al instante. Dentro, solo había unas pocas líneas. Me destrozaste la vida. Espero que estés satisfecha. Carmen leyó la carta, la releyó, y entonces hizo algo que la sorprendió incluso a ella misma. Se rió. No fue una risa cruel, sino una risa liberadora, porque finalmente comprendió que doña Casilda nunca tuvo una vida real que destruir. Tenía dinero, posesiones, un apellido antiguo, pero nunca tuvo dignidad, nunca tuvo honor, nunca tuvo la capacidad de mirarse al espejo y ver a una buena persona mirándola. Guay, esa era una pobreza que ni todo el dinero del mundo podría curar. Carmen rompió la carta, tiró los pedazos a la basura y se fue a casa, donde Lucía la esperaba con un dibujo que había hecho en la escuela. Mami, te dibujé, de la niña, mostrando un papel con una figura femenina, sonriente, de la mano de un niño más pequeño. Carmen abrazó fuertemente a su hija, sintiendo lágrimas de gratitud correr por su rostro. Y así fue como una humilde cuidadora extremeña le enseñó a una aristócrata madrileña una lección que jamás aprendería en los dorados salones de su mansión, que la verdadera riqueza no reside en las joyas que guardas, sino en la integridad que lleva, que la verdadera fuerza no proviene de apellidos antiguos, sino del coraje para enfrentar la injusticia, incluso cuando todo parece perdido, y que a veces, solo a veces, los débiles se unen y se vuelven invencibles. Hoy, Carmen continúa trabajando como cuidadora en Madrid. Las otras 3 mujeres también han rehecho sus vidas, y doña Casilda Montemayor vive sola en su mansión vacía, donde el silencio solo lo rompe el tic-tac del viejo reloj y el peso aplastante de su propia conciencia. Porque al final, como dijo el agente Morales aquel día, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz en siempre. ¿Y a ti? ¿Qué te pareció esta historia? ¿Conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Deja tu comentario abajo y dime desde qué ciudad de España o de qué país estás viendo este vídeo. Y si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete al canal, activa la campanita y compártela con alguien que necesite saber que la justicia, aunque tarde, puede llegar, porque aquí, en este canal, las viejas murallas de España siguen susurrando secretos, y yo seguiré contándotelos todos. Hasta la próxima historia, amigos. Que la verdad siempre ilumine tu camino.